Entonces ahí se empezó a hablar de la necesidad de una pensión para los expresidentes. ¿Y el presidente Frey igual ahora? Entonces, bueno, el presidente Frey y su hermano pero la cosa es que uno puede discutir, por ejemplo, el monto, las asignaciones, los ítems, pero yo tengo entendido, reitero, que la presidenta Bachelet renunció a esto mientras están recibiendo sueldo, y tengo entendido también que Piñera también renunció a la dieta como expresidente luego del primer gobierno. Sí, no, podríamos chequearlo, fíjate. Pero el punto central... Estoy siendo súper transparente, quizás los periodistas debiéramos saber todo, pero no lo sabemos. Pero es que el punto central no es si renunciaron o no. El punto central es que está esa dieta ahí, y el punto central es que ella los pone como ejemplo de que hay que seguir trabajando hasta los tantos, personas que tienen un buen pasar, que tienen buenas dietas, que tienen dinero para oficina, que tienen dinero... Entonces, esos son los ejemplos que pone de gente que sigue trabajando. Gente que le paga la oficina. Sí, yo estaba haciendo una cápite de cultura cívica. Sí, claro. Cultura cívica, que sepamos que efectivamente existe la dieta. Es que lo que dijo la Alejandra Cox, la presidenta de la Asociación de FP, es que es para... Bueno, hasta el gobierno se desmarcó, todos se desmarcaron. Yo no sé qué van a hacer de ahora en adelante. 37. Sí. Ella en este minuto está en Estados Unidos. Ella la nombraron como presidenta de la Asociación de AFP en marzo de este año, y nunca ha podido venir a Chile por el coronavirus. Claro. El ojito de la AFP. Entonces seleccionando bien la gente. La desconexión. Y yo creo que eso no es hacer puede tener mucho conocimiento del sistema de AFP. Ella ha dicho que hay que mejorar el sistema y que hay que implementar un sistema de protección social. Pero la desconexión con la realidad de un país, si tú no vives acá desde hace 50 o 40 años, es total. Si al final de verdad uno puede moverse en un mundo así, sí, enano. Y más todavía si tú estás fuera, trabajando en el ámbito universitario. Entonces eso es bien impresionante. Pero ¿sabes qué? Más que culpar a la Alejandra Cox, yo culpo a la Asociación de FP, lo desconectados que están ellos de nombrar a alguien que no vive en Chile hace décadas. Sí, le mandaron unas fotos de las sucursales de Puente Alto. Le mandaron una foto de la sucursal de Puente Alto, que le mandaron fotos de distintas sucursales. Lo que pasa es que, está esto que vive ella afuera mucho tiempo, está esto, pero está también una lógica, Monse. Sí, yo creo que en el fondo, hay una gran conversación aquí, que es la lógica de la élite, la lógica de la gente que está a cargo también de administrar las pensiones, que tiene que ver con que ellos quieren encajar números. Y para ellos encajar números es lo más importante, y bueno, no le están dando hasta los 65 años. Entonces no encuentran nada mejor que tener esta posición, que puede ser conversable, discutible en muchos aspectos, ¿no? Pero no de esta manera. Yo creo que ahí también la forma es muy relevante. La forma es muy relevante, porque esta conversación no es nueva. Esto de subir la edad, esto ya lo había puesto en la mesa el presidente anterior, que era bien joven, Larraín creo que era, ¿te acuerdas, no? Fernando Larraín, era el gerente, no tenía el mismo cargo, ¿ah? Era el gerente, pero finalmente fue como el vocero de las AFP, a propósito del primer, el segundo retiro, fue de alguna manera el que este tema ya lo representó. Yo lo había puesto en la mesa, pero de manera muy, muy pulcra y muy reflexiva y con mucho diálogo. Pérez Maquena, ¿cómo se llamaba aunque fue ministro también? Bueno, Pérez Maquena, el ministro Pérez Maquena, sí, el ministro Pérez Maquena, que fue bien. Y también... ¿Pero era Pérez o era Maquena? No, era Pérez. ¿Era Pérez Lach? No, es Pérez. HTT no. Maquena. No. Julio, el ministro Pérez Maquena, si fue también el ministro Pérez, que después era Pérez Maquena y después volvió a ser Pérez. Pero, de verdad, la cosa es que estaba también Santa Cruz, fue también parte de las AFP. Pero Pérez Maquena fue presidente de la AFP, y él siempre habló de este tema, pero de manera diferente. Hay que sentarse a conversar, hay que ver sí o no, hay que ver las expectativas de vida, dónde están en el mundo, hay que juntarse los distintos actores sociales. Tenía ese discurso, pero no ahora una persona que dice, bueno, si a los 65, o sea, la cosa está malísima. Yo creo que el tema que dices tú, lo que pasa es que uno no quiero focalizar el tema en Alejandra Cox, pero de verdad creo, reitero, que en este minuto que estamos frente a la urgencia de una reforma previsional,
donde todo el espectro político hoy día está hablando de qué es necesario y de qué es urgente, tú tienes que poner de vocero de alguien de la AFP, finalmente alguien que tienda puentes y que esté dispuesto a dialogar y que entienda el tema de las pensiones en Chile respecto a esos millones de personas, otras están fuera, al mes. Entonces, realmente, si uno quiere tener una conversación seria sobre la edad de jubilación, yo creo que hay que tenerla. Pero no es la forma y tampoco es el fondo. Sí, bueno. Es decir, no es la forma porque yo creo que lo que de alguna manera causó tanta molestia es como ella lo dijo. Pero también el fondo del asunto es un tema muy serio. Escuchémosla. Nunca se prometió un monto. Se hicieron cálculos y estimaciones de lo que podría llegar a pasar si la gente contribuía tantos años por su sueldo completo, etc. ¿Cuál debería ser la edad de la jubilación en Chile? Definitivamente más que 65 a estas alturas. Y ya, como yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas las están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero, porque realmente no tiene sentido. Tanta gente chilena que nosotros conocimos, que hemos perdido recientemente, hablamos de un gran Nicanor Parra, que trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet, que está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana, al quien acabamos de perder. O sea, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Alejandra, una cosa es que las personas voluntariamente puedan seguir trabajando, puedan seguir activos en una edad avanzada. Otra cosa que es la realidad de la mayoría de los jubilados en Chile es que tienen que trabajar porque la pensión no les alcanza para vivir. Es una cosa bien distinta. Es lo mismo, es decir, todos queremos mejorar, hacer de nuestro vivir lo mejor posible. Entonces, recibimos una pensión, pero si podemos seguir trabajando, aumentamos nuestros ingresos en la medida posible. El trabajo nos enriquece. A ver, que yo creo que, ¿saben qué? Ha pasado desapercibido lo último que dijo. Porque cuando Daniel, y aprovechamos de felicitar a Daniel por el súper reportaje que hizo con los 40 años de la historia de las AFP, que yo creo que vale la pena, está en la página de CNN, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hoy día en Chile, siendo adultos mayores o teniendo problemas, por ejemplo, de salud, eso lo pongo yo, tienen que trabajar? No es que quieran, es que tienen que trabajar para sobrevivir. Y ella dice, es lo mismo. Ella dice, ahí contesta, dice, es lo mismo. Es lo mismo porque en relación al ejemplo de Nicanor Parra, porque todos queremos trabajar para vivir mejor. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Nicanor Parra trabajaba porque quería, porque le surgía, porque era un artista, porque a pesar de tener 100 años quería escribir poesía. Pero Nicanor Parra recibía la plata de todos los derechos de autor de su obra. Además era premio nacional, recibía ahí un billetito y todo, y vivía frente al mar, tenía un buen pasar. Es que aquí chocan muchas cosas. Primero que todo, nosotros tratamos de hacer estos temas más livianos y más entretenidos para la gente, porque nuestro formato es así, pero la verdad que esto es bien indignante. Esto es bien indignante porque hay una forma de mirar el mundo que no es la que hoy día tiene la mayoría de los chilenos. Y porque la lógica de los números nos tiene atrapadísimos. La lógica del economista, la matemática nos tiene atrapados. La cosa es cómo hacemos los números cuadrar con la vida de las personas y no nos ponemos de acuerdo qué son las cosas importantes y cómo definimos para que esos números nos den. Al revés. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que los números nos den para pensiones dignas, para que la gente tenga una vejez digna? Y no al revés, hasta cuándo trabajamos, cómo hacemos la máquina a la moledora de carne para que den los números y platas que al final entran también al mercado financiero, ¿no? Pero eso ya, ¿para qué nos vamos a meter en el fondo del asunto? Mira. Entonces, con esto termino, Monse. Sí. Entonces yo creo que son bien indignantes las palabras, los ejemplos que pone. Mira, está desconectada en lo que dice. Está desconectada, pero muy desconectada, ¿no es cierto?, ella en los ejemplos que da. Yo hablaba de los presidentes porque los presidentes pueden seguir trabajando y tienen casi un apoyo estatal para que lo hagan.
Por eso decía que les pagan oficina, les dan 7,5 millones para que arrienden oficina. O sea, ¿quién no va a seguir trabajando después si te pagan oficina? Te pagan 1,7 millones de locomoción, recibe una dieta de 7 millones, finalmente tú puedes trabajar por placer, porque fuiste una autoridad, porque quieres aportar, porque quieres una fundación, no sé. Entonces da dos ejemplos de expresidentes que además trabajan porque están en el mundo del Maturana, ¿no es cierto? Que un intelectual de lo que estoy hablando yo, de las lógicas, y además a pobre Nicanor no lo dejamos descansar en paz, hombre. Si le dijéramos que ejemplo de la presidenta de AFP de trabajo. Entonces, es bien indignante y deja una sensación súper amarga en la boca. Yo creo que eso es, le deja a la gente una sensación amarguísima en la boca. Más que amargura, yo creo que es una indignación. Claro. Pero mira, hay una cosa que también, como que yo he ido desglosando un poco lo que ella dice. Porque este tema de que el famoso titular de aquella época, que los chilenos se van a pensionar con no sé cuántos miles de pesos. El 2020 con el 100% de... El 100% de su... era un promedio de los últimos 11 años. Claro, si uno ve bien, de los últimos 11 meses parece que le da. Claro, en el fondo... Y ella dice, eso no fue un cálculo, a propósito de lo que tú planteas de los números, Julio César. Ella dice, esto no fue un cálculo de números, sino fue algo que se dijo como idea de la AFP. Pero yo creo que es súper importante ir a la raíz de las cosas. Y cuando a la gente se le dio a elegir, entre comillas, entre quedarse en el sistema antiguo y en el sistema nuevo, no se le dijo que esto era una idea, que se podían jubilar con el 100%. A la gente se le vendió, y ese es el testimonio que tienen todos los de aquella época que tenían sus imposiciones en el sistema público, en el INP, se les vendió y se les dio a entender que esto era la mejor alternativa que podía haber, porque se les hizo un cálculo. Entonces se le mostraba y dice, usted, el último, entonces la tasa del reemplazo que se llama va a ser de un 100%. Pero la verdad es que en el minuto en que se le da a elegir a la gente, no se le dio toda la información. Hay una generación muy grande de personas que perdieron mucha plata porque no se les tomó en cuenta el famoso bono de reconocimiento. Y se arrepintieron hasta el día de hoy de haberse cambiado de un sistema al otro. Entonces, lo que en un principio salía como una opción, como algo voluntario, finalmente también tuvo un problema de origen, tuvo un problema de legitimidad de origen, porque la misma Alejandra Cox dice, no, eso que se dice no es un cálculo real de los números, es la idea que se tenía del sistema de pensiones. Pero eso es justamente el problema, porque esa información vendedora, usted va a ganar más. Yo me acuerdo cómo le vendieron la pomada con la renta vitalicia a la gente. La renta vitalicia, usted tiene garantizado que hasta que viva 105 años siempre va a recibir jubilación. Entonces, el que se jubilaba estaba todo el rato, ¿qué hago? ¿Renta vitalicia o la otra a través de la AFP? Pero después me va a ir disminuyendo después de tantos años. Y ese es el problema, porque finalmente la gente, la información que necesitaba, la información real, no la tuvo al momento de cambiarse. Y así mucha gente perdió los beneficios que eran quedarse en el sistema antiguo. Me acuerdo que mi papá se quedó en el sistema antiguo porque recibían lo mismo. Él tenía una buena jubilación. Pero lógico, la doctora Cordero que... Una buena jubilación. Y es porque entendió, porque no todos entendemos a la primera lo que era este sistema y nadie se lo explicó. Y yo creo que en cierta medida hubo una omisión de información respecto a los números, a los famosos números. Y no se les dijo la verdad a la gente qué podía pasar con los números. Es que siempre fue el sistema, el modelo hecho para captar el dinero como una gran bolsa de los trabajadores y ponerlo en el mercado financiero. Siempre esa fue la idea. O sea, lo demás, siempre la pensión fue secundaria. Y para que este engaño, ¿no es cierto?, surtiera efecto en la comunidad y fuera rápido, se utilizó a la prensa, se utilizaron medios, se utilizaron líderes de opinión. Algunos los engañaron también, mostrándole números, porque el número es el que engaña. Pues, y por eso te digo que vivimos la dictadura de los números. Entonces le dijeron a la gente, bueno, el 2020, además que por eso, ese era el año clave. Ese era el año en que usted recibía el 100%
¿no es cierto?, del último año de su sueldo. Esa era más o menos la idea, ¿no? Del último año que había y recibía ese 100%. Y empezaron los titulares, empezaron los líderes de opinión, salieron con mucha publicidad la AFP, y mientras muchos chilenos se cambiaban, bueno, las Fuerzas Armadas y todo no se cambiaron, y algunos no, como tu papá, dijo ojo al charqui. La doctora Cordero, que es panelista mía, siempre cuenta y saca su ¿cómo se llama? Su jubilación. Su cartola. Saca su cartola y resulta que la cartola de ella, con respecto a todas las generaciones abiertamente, o sea, ella puede vivir con el método anterior, con la jubilación anterior. Y fíjate que a muchas personas que cuentan su historia, porque uno ha ido recogiendo historia, las obligaban. Los que trabajan en los servicio público, que era bajo la dictadura, en el fondo había mucha presión. Mucha presión, los profesores, mucha presión, todo. Bueno, la verdad es que le hemos hablado de un reportaje que está espectacular, ¿no? Es un reportaje muy explicativo, muy informativo, que va dando cuenta de esta historia que estamos conversando con la Monse. Vamos a verlo a continuación. Aquí habla Alejandra Cox también, pero aquí se cuenta un poco esta historia que muchos hemos